Al igual que los conceptuales y los procedimentales, los contenidos actitudinales se derivan de los conocimientos actitudinales y del autoconocimiento. Están definidos como aquel tipo de conocimiento referido a las tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, un suceso o una situación. Este conocimiento es un conocimiento complejo porque tiene que ver también con el metaconocimiento, es decir, un conocimiento que abarca o que permea todas las áreas, porque cuando hablamos de valores, cuando hablamos de creencias, está vinculado al ser humano, está vinculado a la cultura, por lo tanto siempre este conocimiento va a influir en el aprendizaje de los contenidos como tal. Y vuelvo y repito, permea, está como el aire, involucrado en todas las demás contenidos y en el quehacer cotidiano del docente. En este tipo de conocimiento se identifican tres tipos de componentes. El componente cognitivo, que son los conocimientos y creencias, el componente afectivo, que son sentimientos y preferencias, y el componente conductual, que son acciones manifiestas y declaraciones de intenciones sobre algo. Vamos a detallar estos aspectos ahora, entendiendo lo que es un contenido actitudinal, que esto es una novedad todavía porque muchas de las universidades no lo han incluido. Es decir, todo este aspecto de los valores que es determinante para el desarrollo profesional se ha minimizado y se sigue minimizando en las universidades y se le da solo preferencia al conocimiento conceptual y procedimental. Esperemos que con esta comprensión comencemos a incluir este tipo de contenidos que son valiosos para generar el perfil profesional que deseamos, integral, íntegro, profesionales que realmente tengan un gran sentido de responsabilidad. De tal manera que los contenidos actitudinales siempre van a hacer referencias a los valores. Y los valores se derivan, o las actitudes se derivan de los valores, entendiendo las actitudes como las conductas o como los comportamientos. También hay un elemento clave que tiene que ver con las virtudes, pero que en este caso no lo vamos a contemplar porque aun cuando se asocian a los valores son elementos propios con los que yo vengo, digamos, desde la formación de mi casa, que de alguna manera también determina. Es decir, aquí podemos entrar con todos los dones, con las cualidades que tienen las personas. Sin embargo, este contenido no es tan fácil de planificarlo y de desarrollarlo. Si yo no tengo claro que tengo que influir directamente desde cada una de las áreas en la actitud profesional del estudiante. Y cada una de las áreas comprende elementos propios vinculados a la moral, a la ética del área, del ejercicio profesional del área de estudio. Cuando hablamos entonces de actitudes, estamos hablando de las tendencias a actuar de acuerdo con la valoración personal que se tenga. Como lo decíamos antes, esta valoración puede estar referida o involucra tanto componentes cognitivos, afectivos como conductuales. Cuando hablamos de componentes cognitivos, son contenidos que yo puedo trabajar y que quedan simplemente al nivel del conocimiento, es decir, a nivel de la cabeza, de la mente. Son conocimientos y creencias propias o adquiridas, pero que se basan fundamentalmente en el conocimiento. Por ejemplo,
cuando yo manejo un contenido actitudinal de componente cognitivo, me refiero al concepto propio de los valores, de las normas, de las reglas que están vinculadas a la ética o al desempeño profesional. Solo al conocimiento desde el punto de vista conceptual. Por ejemplo, el concepto de responsabilidad, el concepto de solidaridad. Luego hay contenidos actitudinales que tienen que ir un poco más allá y que yo tengo que llevar al estudiante al plano afectivo. Es decir, a los sentimientos y a las preferencias. Ya yo comprendo el valor, ya yo entiendo lo que es la responsabilidad, ya yo entiendo lo que es la solidaridad, pero ahora a mí me corresponde como docente que el estudiante genere sentimientos hacia ese valor, hacia ese principio. Por ejemplo, si hablamos de la solidaridad, entonces yo tengo que generar estrategias que lleven a la sensibilización mucho más allá del conocimiento de la regla, del valor o del principio que hace referencia al valor que estoy estudiando. Y luego tenemos de componentes conductuales que son ya acciones manifiestas. Es decir, que en la estrategia yo tengo que llevar al estudiante a que lo ejecute, a que aplique ese valor o ese principio que está vinculado directamente con la ética. Entonces me valgo, por ejemplo, de estrategias de simulación ante situaciones conflictivas donde entran en juego los valores propios del área del conocimiento, de la carrera o personales directamente. Quiere decir que yo soy quien tengo que definir al momento de trabajar la estrategia si es suficiente que ese contenido solamente sea comprendido, es decir, desde la cabeza, si tengo que llevarlo al corazón o si tengo que llevarlo a las manos. Y les pongo esa analogía para que lo recuerden. Entonces, pueden haber contenidos actitudinales de cabeza, de corazón y de manos. Es decir, cognitivos, afectivos y conductuales. Ahora bien, hay otro tipo de contenidos actitudinales que tienen un carácter dinámico, que yo no los planifico, pero que surgen de la cotidianidad. Son informaciones nuevas, circunstancias nuevas, actitudes de otras personas que generan el tema o el nivel de desarrollo moral o ético. En este caso, estas son situaciones que comúnmente vivimos los docentes, especialmente aquellos que estamos preocupados también por el crecimiento personal y no solo profesional del estudiante, cuando ante situaciones que ocurren en el país o que ocurren en las mismas universidades, yo puedo dedicar un tiempo para discutir los valores que están asociados a ese acontecimiento. Y finalmente, hay contenidos actitudinales propios del área, es decir, que están inmersos en los procesos de aprendizaje. Siempre si yo, por ejemplo, la carrera está orientada a la educación ambiental, yo siempre como profesora, si yo de matemáticas, tengo que vincular los contenidos al área de desempeño profesional del estudiante. Es decir, al contenido de las áreas y a las relaciones afectivas del grupo que implica, por ejemplo, el trabajo en equipo, implica habilidades propias para desempeñarse luego en equipos interdisciplinarios. Es decir, yo nunca aíslo mi asignatura, vuelvo y repito, así sea una materia muy técnica, a la realidad de la carrera como tal, al ámbito de desempeño de la carrera. En síntesis, vemos entonces que los contenidos actitudinales son necesarios para generar esa integralidad de la formación. Si la universidad, si el centro, el instituto promueve una educación integral,
no podemos olvidar o ignorar los contenidos actitudinales. Es decir, siempre deben estar reflejados en nuestros programas y cada profesor siempre debe dedicar un tiempo para contemplarlo o para traer temas vinculados a los valores y al desempeño de la ética profesional en los contextos laborales.